No hay duda de que el segmento de los todocaminos urbanos es el que está de moda, es el que mayor proyección comercial tiene, determinada principalmente por la electrificación. Pero hoy no vamos a hablar de ningún coche eléctrico, sino que vamos a hablar de uno de los superventas de ese segmento B-Sub. ¿Y a quién me refiero? Pues al C3 Aircross, lanzado hace poquito más de 4 años. Se han vendido ya en España 42.000 unidades, lo cual se dice pronto. Y ahora, para seguir incrementando esa cifra de ventas, la firma del doble Chevron nos presenta su actualización. Un modelo 100% Made in Spain, pues se fabrica en la planta de Figueruelas en Zaragoza, provincia a la que nos hemos desplazado hoy para conocer al restyling de ese C3 Aircross. ¿Va a conseguir aumentar esa cifra de ventas? ¿Va a conseguir situarse en el top 3 de ventas de un segmento cada vez más disputado? Pues eso es lo que vamos a intentar desgranar en este vídeo contacto. Así que ahora ya sí me dejo de enrollar delante del coche y os lo voy a enseñar en profundidad, tanto por fuera como por dentro y sobre todo cómo va a nivel dinámico. Así que, ¿te parece buen plan? Pues vamos a empezar. Bueno, como buen restyling de mitad de vida comercial, Citroën lo que ha hecho es aportar determinadas pinceladas en su diseño exterior, y la mayoría de esas pinceladas las ha focalizado en el frontal. Como veis, el nuevo C3 Aircross es mucho más robusto, tiene mucha más presencia de lo que nos tenía acostumbrados hasta ahora. El C3 Aircross que se deja de vender quizá tenía un frontal un poquito más anodino, más redondito y tal. En este caso ahora lo que tenemos es un frontal muchísimo más robusto que desprende además más anchura. Se mantiene el doble Chevron que se alarga hasta los pilotos, con dos alturas. La primera, la superior, llega prácticamente no, se introduce directamente en los faros en la iluminación diurna LED. Y la inferior ahora aporta una mayor superficie cromada que incluso llega a conectar con los faros principales que ya aprovecho y os digo que, como veis, han cambiado su forma. Antes eran como más cuadrados, un poquito más ovalados, y ahora son completamente rectangulares y le aportan más elegancia. Pero si hay un detalle que le aporta mucha robustez y sobre todo enfatiza esa presencia delantera, es la nueva moldura plástica en negro, que la verdad es que hay algún compañero que incluso ha dicho: ¡oye, muy Jeep! Bueno, puede serlo, pero sobre todo lo que aporta es mayor robustez visual. Si a eso lo complementamos con un paragolpes completamente revisado, con también una moldura en plástico y sobre todo con nuevas inserciones en la parte inferior con un toque un poquito más off-road, pues lo que conseguimos, como veis, es un frontal mucho más dinámico, que le aporta mucho más presencia cuando lo vemos sobre todo por el retrovisor. Y si lo vemos en su línea lateral, pues como veis prácticamente no hay cambios. Mantenemos los 4,16 metros de largo y sobre todo una apariencia muy off-road. A destacar los pasos de rueda plásticos, llantas, aquí sí cambian, nuevos juegos, con tamaños de hasta 17 pulgadas, una muy buena altura libre al suelo, barras de techo y sobre todo un detalle que ha caracterizado al C3 Aircross desde sus inicios, y es la personalización. Quizá nosotros no tenemos ahora mismo la combinación más llamativa de colores, pero tenemos un sinfín de posibilidades, hasta prácticamente 75 posibilidades de combinación de colores entre techo, vinilos del que ahora os hablo, llantas, colores de carrocería, todo, colores de las carcasas de los retrovisores, todo para tener una máxima combinación, una máxima personalización y que no haya dos C3 Aircross juntos. En lo que se refiere a este vinilo, pues como veis mantiene una de las señas de identidad en el pilar C acristalado, pero que podemos vinilar, como os digo, con un aspecto, pues darle un poquito más de modernidad. Ya os digo, no es probablemente la combinación más llamativa, pero hay múltiples opciones a elegir. Sobre todo destaca la nueva llegada de dos colores, un Manhattan Green y un gris también un poquito más satinado de lo que es este metalizado. Pero como veis mantiene esas proporciones muy urbanas. Y si lo vemos ya en su vista trasera,
Aquí también percibimos poquitos cambios, que se ciñen principalmente a los nuevos paragolpes inferiores y sobre todo pues a la colocación de algunas molduras, por ejemplo en el alerón. Se mantiene la iluminación LED con efecto 3D, con profundidad 3D, que la verdad es que le aporta también un poquito más de distinción y un aporte tecnológico, pero por lo demás no cambia. Tenemos un muy buen acceso, un portón bastante grande y sobre todo lo que destacaría en este caso es el nuevo paragolpes que le aporta esa robustez. Y ahora vamos a verlo cómo es por dentro. Bueno, pues del interior, ¿qué es lo que os puedo contar principalmente? Pues que además de incluir desde el segundo nivel de acabado los asientos Advanced Comfort, que ahora os enseñaré sobre todo cuando estemos sentados detrás, pues si me permitís os voy a dar la espalda, vemos un salpicadero que bueno, pues nos genera un poco de sensaciones encontradas porque básicamente ofrece la misma disposición que antes, con bueno, varios ajustes buenos, con calidades más o menos buenas, abundan mucho los plásticos duros, sí es cierto, pero las opciones de personalización siguen siendo elevadísimas. Y en este caso la sensación encontrada viene porque a nivel visual parece idéntico, pero mirad, si fijáis la vista aquí, veis que tenemos una nueva pantalla de 9 pulgadas. Voy a quitar el aire acondicionado y aprovecho para deciros que por mucho que haya aumentado su tamaño, mantenemos la climatización integrada. Un detalle que sigue sin gustarnos demasiado, pero que bueno, ya es prácticamente una marca de la casa dentro de lo que es el grupo PSA, sobre todo en las marcas Peugeot, Citroën y DS. Una pantalla de 9 pulgadas, como os digo, que es de serie en prácticamente todos los acabados excepto el básico y que bueno, pues tiene, como veis aquí, una línea de botones para acceder a diferentes menús de manera rápida. Como veis, la interfaz es bastante rápida, me gusta mucho, sobre todo cómo va manejando los diferentes menús, veis que básicamente es muy rápido. Tenemos incluso conexión con Apple CarPlay y con Android Auto, eso sí, por cable. Bueno, pues lo que es la mayor novedad, 9 pulgadas, crece 2 pulgadas con respecto al anterior y bueno, pues ese manejo intuitivo y con unas mayores funciones de conectividad, sobre todo de conexión a internet y con los teléfonos móviles. También tenemos detalles novedosos, como es el cargador inalámbrico aquí abajo, y bastantes huecos portaobjetos, como sigue siendo su naturaleza modular. Pero si hablamos de modularidad, no podemos dejar escapar sobre todo la fila trasera, así que ya os dejo de dar la espalda y vamos a ver cómo son los asientos posteriores. ¿Y cómo es esta segunda fila? Pues aquí tampoco hay variaciones respecto al espacio. Como veis, si me coloco en una posición con el asiento del conductor para mí, pues tengo bastante hueco para las rodillas, tengo 3-4 dedos y bastante espacio para la cabeza. Pero antes de seguir, os recuerdo suscribiros al canal, activad las notificaciones y si os está gustando el vídeo, le dais a like. Pero, continúo. Si hay un detalle también que me gusta de esta segunda zona, vuelvo a salir, y que le diferencia de muchos todocaminos urbanos, mirad, la modularidad. Tenemos 3 asientos prácticamente independientes con, sobre todo, la regulación horizontal, el desplazamiento horizontal. 15 centímetros nos permite desplazar esta banqueta con la que conseguimos, si llevamos por ejemplo a un niño que no deba ocupar mucho en el espacio para las rodillas, aumentar la capacidad del maletero que ahora os contaré. Pero sobre todo, pues bueno, pues poder jugar con eso. Luego también podemos abatirlo de manera sencilla, como veis, para tener un piso completamente plano. Y esto es una de las grandes ventajas de este C3 Aircross, que no cambia. Y como estáis viendo, los asientos Advanced Comfort, lo que os decía, un mullido con 15 milímetros más de espesor para afrontar los viajes de manera más confortable. O sea que la apuesta por el confort sigue siendo alta. Vamos a ver el maletero y nos vamos a poner a conducir. Bueno, y terminamos con el maletero ya, como veis, portón de grandes dimensiones y sobre todo un hueco de 410 litros en el que, por ejemplo, aquí estáis viendo, tengo mi mochila, mi maleta de mano, pero sobre todo gracias a ese desplazamiento longitudinal
de 15 centímetros lo podemos ampliar, ojo, a 520 litros, que es una capacidad prácticamente de todo camino medio. Es brutal lo que cabe en este hueco. Además, contamos con un doble fondo en el caso de que queramos hacer uso de esos 410 litros y con bastante hueco, sobre todo cuando abatimos tenemos piso completamente plano. Un detalle que podría mejorarse, tener algún gancho más para poder colgar las bolsas, pero bueno, pues oye, no podemos pedir de todo. Sobre todo destaca esa modularidad y esa gran capacidad, así que ahora sí, nos vamos a poner a conducir. Bueno, pues ya estamos a los mandos del renovado C3 Aircross. Y quizá lo que sería el componente dinámico y mecánico del propio modelo es quizá el que menos cambia con respecto a ese exterior y ese interior que os hemos mostrado anteriormente. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque su gama de motores no varía. Y hay un detalle que llama poderosamente la atención antes de entrar en esa gama mecánica, y es principalmente que Citroën, o en este caso, y como le puede pasar a Opel con la renovación del Crossland, no ha modificado la tecnología de los motores en lo que a microhibridación, por ejemplo, se refiere, o en lo que a electrificación también podría referirse, ¿no? En el caso de este C3 Aircross, por lo tanto, mantiene la gama mecánica conocida. ¿Y cuál es esa? Pues la que está formada por los dos motores de gasolina PureTech de 1.2 litros tricilíndricos con 110 caballos y 130 caballos, y los diésel 1.5 Blue HDI de 110 y 120 caballos. Como veis, una gama al uso, compuesta por esas mecánicas convencionales, por así decirlo, en la que, sobre todo, sin querer hacer un alegato en favor del gasóleo, me parece muy buena opción que mantengan las dos opciones diésel, porque los B-Sub, aunque la gasolina está subiendo y hay un cambio total de tercio hacia los motores de gasolina, pues tener en la oferta mecánica bloques diésel pues le permite a esos usuarios que quieren hacer una conducción o que realizan muchos kilómetros al año, pues tener la opción de equipar estos motores diésel, sobre todo que consumen muy poco y por lo tanto emiten muy poco CO2, que es básicamente también lo que estamos buscando. Y gracias a los múltiples filtros de partículas, catalizadores, AdBlues y demás, pues el resto de emisiones también lo está rebajando. Por lo tanto, son una muy buena opción, sobre todo para esos clientes que devoran kilómetros a lo largo de un año. Y hasta aquí este alegato, y sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que nosotros ahora mismo estamos en el Blue HDI de 110 caballos y estamos gastando 5,6 litros a los 100. Poquitos motores de gasolina pueden tener esos valores, e incluso puede ser más bajo si realizamos una conducción un poco más eficiente. Nosotros hemos estado circulando por carreteras secundarias y por autopista y también un poco por ciudad, y bueno, pues tener un valor de 5,6 litros a los 100, pues la verdad es que está muy bien. En cuanto a esa gama mecánica, os tengo que decir que esos dos motores de acceso de 110 caballos están combinados exclusivamente con una caja de cambios manual de 6 relaciones, y el gasolina de 130 caballos y el Blue HDI de 120 caballos lo hacen con una caja de cambios automática también de 6 relaciones. La de 8 todavía no está disponible. En cuanto al comportamiento o al rendimiento, pues el conocido. La verdad es que este motor se le nota rumorosillo, es bastante notorio, pero tiene un muy buen empuje, sobre todo desde el rango de 1700 vueltas. Estamos ahora, por ejemplo, circulando a 2000, aceleramos y el coche progresivamente avanza, lo cual, bueno, pues es un punto muy a su favor, combinado con ese consumo tan exiguo que nos presenta. ¿Qué más os tengo que contar? Pues que está dotado este C3 Aircross de un gran elenco de asistentes a la conducción. Nosotros estamos llevando, por ejemplo, el acabado más alto, el Shine, y eso nos permite tener una dotación de seguridad muy amplia, en la que destaca, por ejemplo, el control de ángulo muerto, la alerta por proximidad con el vehículo precedente, la frenada de emergencia automática en ciudad, el asistente de cambio de carril, la alerta de cambio de carril porque no incide en la dirección, control de velocidad de crucero con limitador de velocidad, y sobre todo un detalle
que me gusta mucho, y es el Grip Control, y lo tengo aquí abajo. Es una ruletilla que nos permite tener un sistema de motricidad avanzado, y es que en el segmento B sub no se destila mucho tampoco que haya sistemas de tracción total por aquello del aumento de peso, del elevado coste que ello supone, pero Citroën, desde que sacó el C3 Aircross hace 4 años, apostó por este sistema de motricidad avanzado con diferentes modos de circulación. Tenemos el modo normal, que es en el que se activa por defecto. Luego podemos activar el modo nieve, no os voy a explicar para qué. El modo barro, creo que tampoco hace falta explicarlo. Y también tenemos el modo arena. Y luego podemos tener un ESP off, que pues desconecta el sistema de estabilidad. A eso se le suma un control de descenso en pendientes, pues que también su nombre lo indica, ¿no? Nos permite tener pues ese control cuando realizamos una bajada más pronunciada. Y todo eso nos permite tener una conducción off-road un poquito más segura, lo cual pues también es un valor añadido. ¿Por qué? Porque montamos de serie los neumáticos M+S, Mud and Snow, que es barro y nieve, que vienen de serie con ese Grip Control. Ojo, el Grip Control única y exclusivamente se puede montar en el acabado Shine. Quizá es una de las desventajas que le vemos, pero bueno, si optas, como nos dice Citroën, que prácticamente un amplio porcentaje del C3 Aircross va directamente al acabado Shine, a los acabados más altos, pues por poquito más de 300 euros, que prácticamente, para que me entendáis, no es dinero, podemos tener este sistema de motricidad avanzado. Y para finalizar, pues ¿cómo es ese comportamiento? Pues la dinámica del C3 Aircross está muy enfocada al confort. No monta amortiguadores con topes hidráulicos, pero la verdad es que tampoco le hace falta, porque el tarado de la suspensión la verdad es que es bastante confortable. Como os digo, hemos estado circulando por muchos contextos, sobre todo por alguna carretera revirada, y bueno, el coche podría ser un poquito más firme en ese sentido, pero no cabecea demasiado, no balancea en exceso, tiene una buena firmeza. La dirección, sí es cierto que también podría ser un pelín más informativa, comunicar un poquito más de lo que lo hace, pero bueno, el cliente tipo de este coche no va a sacarle todo el rendimiento dinámico al vehículo, va a ir pues del punto A al punto B de la manera más confortable, y eso también es un valor añadido. Y hay un último punto, antes ya de llegar a esas conclusiones, que os tengo que comentar, y es la gran visibilidad que tengo en todo el conjunto. Tengo superficies acristaladas prácticamente allá por donde mire. El parabrisas está, pues tiene una gran superficie y aporta poquita inclinación. Tenemos aquí lo que sería casi el cristal del pilar A, pues nos aporta también mucha visibilidad. La luneta trasera también es amplia. Y bueno, pues si a eso le añadimos, que no voy a estar mirando para arriba, pero la luminosidad que se desprende en el habitáculo gracias al techo solar, pues bueno, pues pero en lo que es a visibilidad, lo que visibilidad se corresponde, pues la verdad es que casi es un sobresaliente en lo que al C3 Aircross se refiere. Así que nada, ahora ya vamos a llegar a las últimas conclusiones y sobre todo os voy a decir cómo se divide la gama y cuánto cuesta, que seguro que estáis esperándolo. Vamos a seguir conduciéndolo un ratito más y a ver si llegamos a un enclave bonito para deciros esas conclusiones. Bueno, pues hasta aquí estas primeras impresiones con el renovado C3 Aircross, un modelo experimentado y de gran éxito en el segmento de los B-Sub, que con esta actualización seguramente incremente todavía más esas ventas. Esos 42.000 usuarios que lo han aparcado en sus garajes, seguramente en estos 3 años y medio que le quedan de vida, o 4 años, sean muchos más. Ha fortalecido algunos de sus puntos débiles, como era el diseño del frontal y como era un poquito más de personalización, que ya la tenía sobre todo muy elevada. También ha mejorado a nivel de conectividad, como habéis visto con esa pantalla, pero quizá en el lado negativo no ha aportado grandes cambios en lo que a mecánica se refiere, sobre todo electrificándolas, ya que el grupo Stellantis, y en este caso Citroën, está electrificando gran parte de sus modelos. Haber metido algún tipo de electrificación, aunque hubiera sido mediante hibridación ligera, no hubiera estado de más para mejorar pues la gran eficiencia de este C3 Aircross, que eso sí, por cierto, mantiene, como os he dicho, el diésel. Disponible en los mismos acabados que hasta ahora, Feel, Life, Feel Pack y Shine, el más alto. Los precios parten para los motores gasolina desde los 16.300 PVP aproximadamente y de los 17.300 aproximadamente para los diésel. Todo ello sin campañas ni descuentos comerciales. Si los incluyéramos, podríamos tener un C3 Aircross desde poquito más de 12.000
euros, que es un precio de derribo. Y hasta aquí, deciros lo que os digo siempre: suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, dadle a like si os ha gustado el vídeo y cualquier duda, sugerencia o comentario nos la ponéis aquí debajo sobre este modelo o cualquier otra sugerencia que tengáis, y que estaremos encantados de contestaros a la mayor brevedad posible. Me despido hasta el siguiente vídeo contacto, vídeo prueba o vídeo comparativa en Autoscout24.es. ¡Hasta luego!